Bueno, pues la valoración que nosotros hacemos de este presupuesto, pues lo pusimos de manifiesto en el Pleno, y la principal carencia que observamos en el mismo, pues que no es un presupuesto para el pueblo de Alcalá. La propia delegada de Hacienda pues lo dijo bien claro el día del Pleno, que este era el presupuesto del equipo de gobierno. Nosotros lo que entendemos que el presupuesto, que es una norma pues tan esencial para el futuro de nuestra ciudad, que durante todo un año se va a ver regida pues por esta norma que el otro día se aprobó en su primera fase, pues necesitaría haber merecido mayor consenso y haber sido capaz de aunar pues las distintas sensibilidades de todos los que somos legítimos representantes de los ciudadanos de Alcalá. Yo decía también que, hombre, el gran mérito de un gobierno es sacar adelante unos presupuestos que hayan sido merecedores del apoyo de la mayoría de los grupos municipales, pero en este caso no solo no ha existido ese apoyo de los grupos municipales que no somos parte del gobierno, sino que ni siquiera ha habido los intentos previos que entendemos necesarios para que ese consenso se hubiese podido alcanzar. Nuestro grupo municipal tuvo oportunidad de presentar enmiendas, tanto en las partidas de ingresos como en las partidas de gastos, entendiendo que era una forma de colaborar, de participar y sobre todo pues de mejorar o hacer mejores pues este presupuesto que se nos trasladó desde el equipo de gobierno, pero no solo no tuvieron acogida ni se debatieron, sino que ni siquiera hubo un encuentro previo para ponerlo en valor. Se nos zanjó la cuestión en el sentido de que no revestían la forma presupuestaria que se nos exija por parte del gobierno, porque no detallaban qué partidas con números y demás en ingresos y en gastos pues tenían que ser modificadas para que aquello mantuviese el debido equilibrio. Evidentemente eso es una tarea que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, que los grupos municipales que no estamos en el gobierno pues no tenemos esos medios. Fíjese que desde el presupuesto actual que a nosotros se nos presenta en el mes de noviembre empieza a fraguarse el 20 de agosto, con aquel primer decreto de la alcaldía donde de alguna forma se encomienda a la Delegación de Hacienda y a los técnicos de la oficina presupuestaria pues que pongan en marcha todos los mecanismos que implican las cuentas para un año en una ciudad como la nuestra, con más de 125 millones de euros de presupuesto. Entonces no hubo esa oportunidad y yo creo que ese es el principal déficit que tiene el presupuesto, que no responde a las necesidades de la totalidad de los alcalareños y que se ha vuelto a perder una gran oportunidad de haber puesto sobre la mesa un instrumento que nos hubiese servido a todos, absolutamente a todos los ciudadanos de Alcalá. Bueno, la realidad es que si eso es así, está confirmando nuestra propia argumentación, porque lo que nos está viniendo a decir es que ha recogido solamente su perspectiva, su forma de entender, pues aquellos contactos, aquellas manifestaciones que le hicieron los vecinos. Todos los grupos políticos hemos tenido contacto con los vecinos en campaña electoral, antes de campaña electoral, y un grupo municipal como el nuestro, que lleva pues muchísimos años en el ayuntamiento, pues lleva, digámoslo así, toda la vida teniendo contacto y relacionándose con los vecinos, y somos capaces de detectar nuestra propia visión. Si compartimos esa visión con la que comparten el resto de grupos políticos, pues seremos capaces entre todos pues de sacar esa visión global, general y seguramente pues mucho más plural. Yo creo que la delegada pues definió perfectamente con su propia respuesta, nos estaba dando razón al argumento que planteamos. Pues puede ser que, como bien dice la delegada y bien me dices tú, esa transversalidad de esas propuestas pues genéricas, generales que hemos estado planteando durante el año se recojan. Por ejemplo, todo lo que son mejoras en materia de accesibilidad evidentemente tienen que estar reflejadas en el presupuesto, con la visión que nosotros hemos dado a lo largo del año y con la visión del resto de los grupos municipales. Lo que nosotros no vemos es palpable, definido y determinado unas cuantías para esas propuestas que en su día que propusimos nosotros, pero que debo de insistir que fueron aprobadas por la totalidad del Pleno. Todas las propuestas o el 90% de nuestras propuestas que hemos llevado durante este año al Pleno municipal han sido aprobadas por unanimidad. Quiere decir que ya no es el fruto de un grupo político, sino que ya pasan a ser, digamos, titularidad del conjunto de la corporación. Entonces, si se aprueban una serie de medidas concretas y determinadas, pues por ejemplo, en algunas zonas de Pablo VI, en algunas zonas de la barriada Pedro Gutiérrez o en algunas zonas de la zona del mar Mediterráneo, porque eso no son merecedoras de una partida concreta
concretas y específicas en el presupuesto, y ahí es donde hubiésemos podido decir con toda rotundidad pues que las propuestas que en su día llevó el Partido Popular y que fueron admitidas y aprobadas por el conjunto de los grupos municipales, pues han tenido su correspondiente reflejo en el presupuesto. Lo que vemos son, bueno, pues ahí está dentro, son grandes partidas en mejora de la accesibilidad, pero mejora de la accesibilidad ¿en qué sentido?, en qué lugares y en qué momento. El presupuesto, una de las cuestiones que nos refleja, y eso ya es una tarea nuestra que tenemos que estar pendientes a lo largo del año, es el cuándo se hacen las cosas. Es una previsión de lo que se va a hacer y una dotación económica para lo que se va a hacer. Pero cuándo y cómo, eso no existe dotado en el presupuesto. Y esa será nuestra labor durante este año. No hemos podido apoyar los presupuestos pues por esta falta de consenso que antes le decía, pero sí que podemos seguir participando en este proceso de ejecución de los presupuestos. Y desde luego pues estaremos muy atentos y seremos lo más firmes posible para defender pues aquello que se fue aprobando durante este año 2024. Bueno, con nosotros, ¿verdad?, lealtad institucional hay que mantener con aquellas administraciones o con aquellas instituciones que tienen capacidades de gobierno, evidentemente. ¿Por qué? Porque necesitan pues establecer una alianza que permita pues seguir prosperando. El caso del tranvía es el más que evidente ejemplo de ello. La Junta de Andalucía tiene esa competencia, el Ayuntamiento es el principal interesado en que esa infraestructura se ponga en marcha cuanto antes, pues necesariamente tiene que haber esa conexión. O sea, es que no podría explicarse de ninguna otra manera que no sea así, porque el tranvía no es un tema de colores. El tranvía es una cuestión de voluntades y las voluntades tienen que aunarse tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Alcalá para que exista. Entonces, respecto a nuestro grupo municipal popular, bueno, nosotros sí mantenemos desde luego una cortesía institucional, pero no solo con el equipo de gobierno, sino también con el resto de grupos municipales. Nosotros hemos venido a la política a entender la política como la necesidad de entendimiento. O sea, la política nos acercará más a los ciudadanos y nos acercará más a nuestros propios intereses en tanto en cuanto seamos capaces de entendernos lo mejor posible con los demás. Porque si aspiramos a gobernar una ciudad con muchas sensibilidades distintas, pues tendremos que empezar pues por entendernos con los que tenemos más cercanos. Sí que es verdad que en más de una ocasión hemos reprochado al equipo de gobierno, o más concretamente al Grupo Socialista, pues que haya utilizado el Pleno como un foro para hacer oposición a las políticas de la Junta de Andalucía. Porque entendemos, primero, que no es la responsabilidad de un equipo de gobierno, y segundo, porque necesitamos mantener la más absoluta lealtad institucional y cordialidad institucional para que los grandes proyectos que a Alcalá nos interesan pues puedan seguir prosperando. Ojalá existiese esa misma lealtad institucional, ese mismo nexo de unión con el gobierno central para esos otros proyectos que nuestra provincia en este caso pues demande, que beneficiarían tanto a Alcalá, ¿no? Y no se me puede ocurrir más que, por ejemplo, la finalización de la C40. Yo creo que Alcalá recibiría también un impulso decisivo si fuésemos capaces de encontrar una vía que no nos haga cruzar Sevilla y que nos ponga ni el Aljarafe y nos conecte directamente, por ejemplo, con Huelva, o por el otro lado con el aeropuerto y con la carretera de Mérida. Necesitamos también que ahí haya esa cordialidad y esa lealtad institucional, incluso esa firmeza también. Hay que exigirle al gobierno central, como desde el gobierno local algunas veces se nos pide ese apoyo para exigir a la Junta de Andalucía pues que las grandes infraestructuras que benefician a nuestra ciudad se pongan en marcha. Porque mire, los ciudadanos yo creo que no entienden de competencias ni de responsabilidades. Los ciudadanos lo que entienden es de logro. Y el ciudadano quiere tener terminada su obra y tener su infraestructura en funcionamiento. Venga de donde venga y haya venido de donde haya venido. Ya después, cuando tenga que votar, que tome la decisión que tenga que tomar. Bueno, nosotros no damos la certidumbre, nosotros avalamos de alguna forma pues lo que dijo el presidente delante de todos los miembros de la corporación y de la representación de la ciudad de Alcalá cuando estuvo aquí hace una semana. El tranvía se acaba sí o sí, como diría un famoso presidente deportivo, ¿no? El tranvía ha venido para finalizar. O sea, es una infraestructura que ya no tiene vuelta atrás, o en el caso del tranvía no tiene marcha atrás. Eso va a finalizar. La previsión es de que los trabajos que están ya encomendados dure 16 meses, que si son 15 pues mejor, y si son 14 pues mejor que mejor. ¿Que puede existir desconfianza en la población alcalareña? Pues lógicamente, por lo que os decía antes. El vecino lo que quiere es el resultado. No me digas lo que vas a hacer, hazme lo que dices. Pero no me cuentes lo que me vas a hacer. Tú lo terminas, lo haces, lo pones en marcha y yo te lo alabaré y te lo valoraré, pero que funcione. Y son 20 años.
lo que se lleva hablando del tranvía en nuestra ciudad. O sea, que no es una cosa nueva. El gobierno de Juanma Moreno lo que le ha tocado o ha querido o ha puesto sobre la mesa la voluntad decisiva para que esto sea una realidad final, porque hemos visto el tranvía y hemos sufrido las obras del tranvía, su vandalización, cómo se ha perdido muchos de sus elementos de la infraestructura. Ahora había que retomarlo. Pues vamos a aplaudir eso, vamos a confiar en que eso sea así, pero evidentemente que puede haber recelo, claro que sí, pero intentaremos que lo antes posible nos pongamos, saquemos ese billete que nos ponga en la Pablo de Olavide para conectar con el metro de Sevilla. Se llegó a presentar porque, bueno, como dice mi compañero Nacho Martín, un problema que se soluciona con dinero no es un problema. Realmente el problema del transporte, que es bastante puntual en esta época inicial del curso universitario fundamentalmente y demás, no es un problema. Es una cuestión que se soluciona poniendo una línea más, añadiendo servicio más. Como el problema era ponerse de acuerdo las distintas administraciones en quién es la competente o no lo es, volvemos a lo de antes de la lealtad institucional y volvemos a lo de antes de las responsabilidades. Que no es una cuestión de competencia, que es una responsabilidad de todos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Entonces, si es un problema de dinero, hay tres agentes que al ciudadano le puede interesar y a cada uno de ellos les puede corresponder pues poner fin a este entre comillas problema, pues financiando durante el tiempo que sea necesario pues ese apoyo a estas líneas interurbanas. El consorcio metropolitano, que no deja de ser la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, que está también en ese consorcio, y es el ayuntamiento de los ayuntamientos, como tantas veces nos dicen, y evidentemente por último nuestro ayuntamiento. A los tres se les hizo llegar esa propuesta. Oficialmente no se ha tenido respuesta de ninguna de ellas. Sabemos que en Diputación, por ejemplo, pues nuestros compañeros diputados pues la tienen sobre la mesa. Sabemos que en el consorcio, con los representantes que hay allí del Partido Popular, pues también la tienen sobre la mesa, pero en fin, está sobre la mesa y mientras se ponen de acuerdo o no, pues no mucho nos tememos que el problema va a decaer. Pero bueno, ya tenemos que tener algún camino, hay que hacer. O sea, nosotros lo que pretendíamos era hacer alguna propuesta, echarnos los balones unos a otros, a los estudiantes que están en las paradas, ¿no? A esos chicos que decía alguno que estaban en las paradas sufriendo las inclemencias del tiempo, no les importa si lo financia el ayuntamiento, si la Junta, si la Diputación. Lo que le importa es que llegue un autobús a su parada y que se puedan montar en ella para llegar a su centro de estudio en hora. Entonces esa era nuestra apuesta. Es decir, señores, que aquí hay un problema, que la solución es tan sencilla como poner algo de dinero, que nos lo gastamos en otras muchas cosas que carecen de interés para los ciudadanos y que hay un colectivo de ciudadanos que tiene un problema que hay que darle solución. Pues vamos a dárselo. Pues mira, el planteamiento que hacemos nosotros es, si a nosotros nos corresponde como administración pública pues dar testimonio y dar paso en beneficio de nuestros ciudadanos, cuanto más no necesitamos hacerlo y no estamos obligados a hacerlo respecto a los ciudadanos más vulnerables. Recientemente celebrábamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues ¿por qué no damos un paso más allá? Estamos en una localidad donde tenemos asentada y radicada en nuestro suelo, digámoslo así, en nuestra sociedad, en nuestro tejido, tenemos a distintas instituciones, bastantes instituciones dedicadas exclusivamente a atender a las personas con discapacidad intelectual, que digamos son dentro del mundo de las personas con discapacidad quizás sean la última razón de eso, por aquello de que bueno, aportan menos a la sociedad teóricamente, porque son menos productivas teóricamente, en fin, por una serie de cuestiones que todos podemos conocer. ¿Qué es lo que pretendíamos nosotros? Pues ser pioneros en eso, decir, bueno, pues el Ayuntamiento de Alcalá, en ese ímpetu, en ese empeño por poner en valor a las personas con discapacidad, hacemos una apuesta decidida y decisiva por las personas con discapacidad intelectual. Y eso se hace con gestos formales, la declaración de ciudad amiga de las personas amable con las personas con discapacidad intelectual y también evidentemente con medidas materiales. Tenemos que proveer de las infraestructuras necesarias a las asociaciones que trabajan en nuestra ciudad en beneficio de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos que concienciar y sensibilizar al resto de la población, alumnado, universitario, comerciantes, empresarios del ocio y de la hostelería, de que las personas con discapacidad intelectual son perfectamente capaces de llevar a cabo todos esos aspectos de la vida ordinaria. Tenemos que facilitar las medidas para la inclusión en el ocio, algo tan sencillo como existan butacas para personas que tienen discapacidad auditiva.
y seamos conscientes que las personas con discapacidad intelectual o con movilidad reducida puedan tener un acceso digno a los distintos espacios escénicos, por ejemplo, que tenemos en nuestra ciudad. O sea, hay un conjunto de medidas que son apuestas decisivas para que las personas con discapacidad intelectual pues bueno, sean capaces de dar un paso más. Y para eso se necesita concienciación, conocimiento, descubrirla y después de eso, y apoyarla, evidentemente apoyarla. Porque no es un problema de la familia, es un problema en conjunto de todo. Pero para afrontar el problema primero hay que tener la voluntad y después pues bueno, ponerle los medios necesarios para que eso sea así. Nosotros hemos sido capaces, contamos con la promesa del delegado de urbanismo, con su compromiso de que vamos a participar los distintos grupos políticos. Yo le hacía ver que es que no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de un instrumento que nos va a trascender no solo este mandato, sino el que viene, el siguiente, porque este que está ahora mismo en vigor y que nos ha servido para llegar hasta aquí, pues cuenta ya con 30 años de existencia. Entonces, si nos tenemos que plantear un instrumento que rija nuestra ciudad durante otros 25 o 30 años, no sabemos lo que va a pasar en todos estos años que tengan que venir. Entonces necesitábamos que ese documento, ese instrumento, ese cuerpo normativo, pues evidentemente responda a las sensibilidades más globales posibles. Entonces ahí esa fue la promesa que hemos conseguido, hemos arrancado del delegado de urbanismo y en ese proceso nosotros queremos estar. Nosotros queremos estar pues con nuestras propuestas, con nuestras inquietudes, con esas sensibilizaciones que hemos detectado también en nuestros vecinos de por dónde quiere caminar el futuro de Alcalá. Este mismo año hicimos una propuesta que era la de que hacer una ciudad amable para que desde cualquier punto donde exista un ciudadano viviendo, pues a 10-15 minutos haya una zona de esparcimiento personal. Un parque más grande, menos grande, una zona de árboles, una ribera, en el caso de los afortunados que vivan cerca de nuestros ríos, de tal manera que vayamos avanzando, que nuestra ciudad vaya creciendo no solo en cantidad, sino fundamentalmente en calidad. Entonces, primer instrumento, primera propuesta o eje vertebral de un nuevo plan de ordenación para nuestra ciudad, una ciudad amable, una ciudad que nos permita ganar en calidad de vida, con zonas para aparcamiento, con zonas de esparcimiento, con zonas para andar. También vivimos donde vivimos, con una orografía muy peculiar. Entonces no es fácil. Entonces, facilitar esa tarea. Después, un crecimiento sostenible. Sostenible y sostenido, que son dos cosas. Sostenible porque no puede, el crecimiento urbano no puede ir en detrimento pues, de esa calidad medioambiental que nos rodea, que estamos en un lugar también absolutamente privilegiado, pero también sostenido. No tenemos que tener prisa. O sea, no se trata de expandirnos, se trata de cubrir necesidades. Hace poco lo decía con los proyectos de construcción de nuevas viviendas. Bueno, ¿por qué vamos a construir nuevas viviendas si la demanda que hay actualmente en nuestra ciudad de viviendas vacías no está satisfecha? ¿Por qué no aspiramos a ocupar todas esas viviendas vacías, a revivir todos esos entornos de viviendas abandonadas antes de embarcarnos en crear nuevos espacios de vivienda? Y vamos revitalizando la ciudad desde dentro hacia afuera y vamos, digamos, cubriendo como si fuera un manto y nos vamos expandiendo en la medida en que las necesidades se vayan surgiendo, pero no hacia una ciudad de fuera hacia adentro. No queramos llenar el contorno para que después vaya revirtiendo en el centro, porque corres el riesgo que si haces una corona muy amplia, de la corona lo que haga es que todo el mundo mire hacia afuera, pero no hacia adentro. Yo creo que ese puede ser un camino, una línea estratégica a seguir, que se vertebre la ciudad en torno a esas vías de comunicación que permitan desde el centro pues, ir hacia afuera y de la manera desde fuera hacia el centro para conseguir un pueblo pues, sólido y asentado debidamente. Nosotros lo que sostuvimos en el pleno donde suscitó este debate es que la empresa pública de vivienda es un instrumento, es una herramienta, pero no es una solución. La solución serán las medidas que adoptemos entre todos pues para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, de las personas mayores, de los parados de larga duración, etcétera, etcétera. La empresa pública de vivienda se asienta sobre un principio, primero, que es un organismo o una organización ajena al propio ayuntamiento, a la estructura administrativa del ayuntamiento, es una sociedad limitada, o sea, es una sociedad mercantil capitalista, que es como dice la ley que se denomina, que va a funcionar pues de alguna forma paralela con una paraadministración
para adoptar medidas, para intervenir en el mercado, para promocionar viviendas que se supone que van a satisfacer la demanda de los ciudadanos. Nosotros lo que decimos es, si algún día hay que hacer una empresa que se dedica a eso, se hará, pero ¿por qué no empezamos por, primero, analizar cuál es la enfermedad que hay en nuestra ciudad con la vivienda? Después, analizar las preferencias de la demanda de nuestros vecinos. ¿Por qué nuestros vecinos van a querer comprar una vivienda en los cercadillos? A lo mejor lo que quieren es que se les favorezca un alquiler para una vivienda en la calle Conde de Guadalhorce, o en la calle Silo, o en Malas Mañanas, que son entornos que a lo mejor están más enraizados pues con su vida familiar o con su historia personal, y no tenemos por qué desplazarlo fuera. Entonces vamos a empezar por valorar cuál es el escenario en el que se mueve nuestra ciudad, vamos a valorar y vamos a pensar cuáles serían las medidas necesarias pues para satisfacer esa necesidad de vivienda, y finalmente, si concluimos que necesitamos para todo eso llevarlo a cabo un instrumento mercantil capitalista como una sociedad limitada, pues hágase. Pero es que hemos hecho lo contrario. Yo le decía, haciendo la broma constructiva, que hemos empezado la casa por el tejado, nunca mejor dicho, cuando las casas hay que empezarlas por los cimientos. O sea, al enfermo primero se le diagnostica y después se le trata, y por último se le aplica. Nosotros hemos empezado por la aplicación del tratamiento, por crear la jeringuilla, pero necesitamos primero el diagnóstico y segundo la medicina. Entonces ahí no podemos estar de acuerdo, pero no porque no estemos a favor de que se adopten medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de nuestros vecinos, evidentemente que no. Cuantos más vecinos quieran permanecer en nuestra ciudad y más fácil tenga el acceso a la vivienda, pues hagámoslo. Lo que pensamos es que no hay solamente una solución. Creo una empresa, le pongo 1,5 millones de euros, vendo solares a un tercero, me edifica esto y yo lo pongo a disposición de mis vecinos a 189.000 euros la vivienda. 189.000 euros es el precio que hoy pensamos que es accesible para una vivienda, como hemos dicho antes, en una población que su principal defecto es el desempleo. Me decía el delegado de Hacienda, dice, bueno, pero las viviendas se compran entre dos. Digo, claro, se compran entre dos mientras duran los dos. Una hipoteca dura 40 años y la media de vida, entre comillas, de una pareja en nuestro país apenas supera los 10 años. Entonces no es la solución. No es la solución. Si lo puede ser algún día, pues tendremos que hacerlo después de este proceso previo que a mi juicio no se ha llevado a cabo. En 2025, pues seguro, vamos, con el 95% de probabilidad, tendremos nuestro congreso local, tendremos nuestra constitución de la junta directiva local, para que tengamos todo una infraestructura política dentro de lo que es el Partido Popular. Ahora mismo, como tú bien has señalado, nuestra estructura organizativa, pues exclusivamente el grupo municipal, que no tiene competencias estatutarias en materia de lo que es la estructura del partido. ¿Por qué funcionamos así? Porque bueno, porque mientras sí o mientras no, durante este periodo, pues la dirección interina que se ha asumido desde la Dirección Provincial de Sevilla, pues ha venido entendiendo que bueno, que había otras prioridades, que bueno, tenemos un grupo municipal sólido, cohesionado, que es capaz de ahora mismo, pues bueno, de tirar para adelante con la vida del partido en la medida de nuestras posibilidades, y que no era una prioridad. Pero nosotros sí que queremos que eso quede debidamente normalizado, porque es bueno para nosotros como grupo municipal, pero también es bueno pues para nuestros afiliados, incluso para nuestra sociedad, que tengan claro a quién me puedo dirigir en el contexto del partido político y a quién me puedo dirigir en el contexto del grupo municipal, aunque en esencia vamos a coincidir, evidentemente. Pues claro que sí, Esaú Pérez no puede ser otra cosa que candidato a dirigir o a por lo menos a liderar el partido en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que estamos en un buen camino, sin que ello impida desde luego que bueno, que cualquier otro compañero tenga esta inquietud y esta posibilidad. Yo vine a esto para comprometerme, y el compromiso tiene que ser completo, y pasa pues por haber liderado la candidatura, por liderar ahora el grupo municipal, y evidentemente pues también pasa por mi compromiso liderar el partido en nuestra ciudad.